participé y agradezco mucho la invitación del Arzobispado de Santo Domingo. El arzobispo metropolitano, Monseñor Francisco Osoria, organizó un almuerzo con directores y dueños de medios de comunicación, porque ayer celebraba la Iglesia Católica la 52ª Jornada Mundial de las Comunicaciones. La Iglesia viene celebrando esa fecha desde hace tiempo, y parece que el Papa Francisco le ha dado mucha importancia a esto, y aquí se la ha dado el arzobispado. El nuncio, que es Galeb Musa Abdallah Bader, comentó las palabras del Papa, dio a conocer y comentó las palabras del Papa, su mensaje por el Día Mundial de las Comunicaciones, la Jornada Mundial de las Comunicaciones de la Iglesia Católica. Compartieron no solamente el arzobispo y el nuncio con los directores y dueños de medios de comunicación, sino también varios obispos y sacerdotes también. Y fue un encuentro maravilloso realmente. El mensaje del Papa se concentró en las noticias falsas. Un tema de mucha actualidad. Sí. Y dijo muchísimas cosas interesantes. Papa Francisco dijo que las noticias falsas, que son falsas pero verosímiles, dice, porque son capciosas en el sentido de que son hábiles para capturar la atención del público, de los destinatarios. Y esta parte creo que tenemos que subrayarla, dice el Papa, poniendo el acento en estereotipos y prejuicios extendidos dentro de un tejido social, y se apoyan en emociones fáciles de suscitar, como el ansia, el desprecio, la rabia y la frustración. Eso lo vemos. Claro. Cotidiana y abundantemente en las redes sociales, sobre todo. Las personas que siembran odio, rabia, frustración y todas estas cosas. Advierte el Papa Francisco que los contenidos falsos, aunque carecen de fundamento, obtienen una visualidad tal que, aunque sean desmentidos oficialmente, siguen haciendo daño. Claro. Y sobre todo ahora con las redes sociales, internet, todo eso ayuda a que esas noticias falsas se reproduzcan y lleguen a una velocidad que era inimaginable hace unos años, ¿no? Entonces, voy a citar dos cosas más de las que dijo el Papa para entonces comentar. Dice el Papa, las informaciones falsas llevan a la desinformación basada en el descrédito de otros y la demonización que conduce al conflicto. Y ese es un objetivo de las noticias falsas, conducir al conflicto, explotar prejuicios. Y dice él, es necesario promover un periodismo de paz, pero sin negar la existencia de problemas graves que afectan a los pueblos. Es decir, y el arzobispo dijo algo de eso en la misa de ayer también. Dice, hay que dar las buenas noticias, pero a seguidas, dice, y cuando haya que dar las malas, que estén basadas en la verdad. Esa es una vieja discusión, lo de que los medios de comunicación dan muchas malas noticias. Hay que darlas. Y los medios de comunicación no cumplirían su función si no dieran las malas noticias. Las malas noticias, en el fondo, son las más útiles, cuando son reales, por supuesto. Siempre frente a los estudiantes pongo algunos ejemplos acerca de esto. Si la prensa publica, o un medio de prensa publica, que en un sector de la ciudad han asesinado
a 3 mujeres en un mes. Qué noticia tan mala, tan desagradable, pero ¿cuántas vidas puede salvar? Porque es una alerta. Claro. Es una alerta. En tal sitio han matado 3 mujeres en un mes, un parque oscuro o algún sector. Entonces, por lo menos todas las que oigan, vean o lean esa noticia, dejarán de visitar ese lugar. De manera que están salvando sus vidas, mientras el problema que exista ahí se resuelva. Bueno, esa es la función de la prensa. No es el que quiere entretenerse con novelitas rosas, lee novelitas rosas o ve telenovelas en la televisión. Eso es válido, entretenerse. Es más, esa es una necesidad también. Ahora, hay una necesidad de más perentoria, que es la necesidad de información para vivir, para sobrevivir en este mundo de hoy. Usted tiene que estar al tanto. En tal esquina han sucedido 20 accidentes en el último mes. Entonces usted evita esa esquina, o cuando tenga que pasar por ella, lo hace con muchísima precaución. Entonces, las malas noticias son muy saludables, muy saludables. Por eso el arzobispo dice que nos den las buenas noticias, y cuando haya que dar las malas, que estén basadas en la verdad, claro. Eso es lo correcto. Ahora, sobre esta conmemoración que hace la Iglesia Católica en el mundo entero, qué bueno que la hace. Y sobre todo porque, y por supuesto que esas palabras de Jesús fueron citadas ayer y antier, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. La verdad es un instrumento de paz, es un instrumento de justicia. Entonces, por eso hay tantos gobiernos y grupos, por ejemplo, de estos que siembran odios y este tipo de cosas, que atentan contra la verdad. Y son enemigos jurados de todo aquel que la diga. Ahora, ¿por qué se reprime tanto la verdad? Bueno, obviamente el que tiene cosas que esconder. ¿Por qué le caen a palos a un camarógrafo o a un fotógrafo? Si las cámaras no inventan imágenes, sino que captan las que están ahí. Porque quieren ocultar lo que están haciendo. Entonces, el precedente más importante, la víctima más importante en la historia de la humanidad, de la represión para impedir el ejercicio de la libre expresión del pensamiento y de los hechos, es Jesús. Cuando estaba siendo juzgado por el juez Pilatos, que era un juez muy capaz y muy hábil en los interrogatorios, le puso varios ganchos que Jesús batió con mucha facilidad, con mucha brillantez. Uno de ellos, eso ha dado lugar a frases célebres, ¿verdad? En uno de ellos le pregunta, si tú dices que es a Dios al que hay que venerar y en el que hay que creer, entonces tú aconsejas a tus discípulos que no paguen impuestos al César. ¿Cuál es la intención de la pregunta y el fondo? El que decía que no se le pagaran impuestos al César incurría en un delito, estaba condenado ahí mismo. Pero ellos esperaban que si él decía lo contrario, entonces se contradijera frente a sus discípulos. Y es cuando les responde, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Brillante. Entonces, no entró ni en la contradicción que se buscaba, ni en la confesión de un delito que también se buscaba. Y así cada cosa que le preguntaron. Entonces, ¿tú te llamas rey? Bueno, mi reino no es de este mundo.
Y todas esas cosas llevan entonces al momento clave. El juez Pilatos le dice a los señores del Sanedrín, el poder que estaba ahí, le dice, no lo puedo condenar porque no he podido probarle ningún delito. Y entonces viene esta frase, pero lo tienes que condenar, porque con su prédica está sublevando al pueblo. Entonces lo condenan a muerte. Y Pilatos dice, bueno, no fui yo, sí, pero ellos me dijeron que lo condenaran y yo lo condené. Ajá. El lavado de las manos. Es decir, que fue culpable como quiera. Aunque dejó claro que su condena no era porque él le había probado ningún delito, sino porque le habían ordenado condenarlo, como muchos jueces que hay ahora. Entonces, que hay muchísimos que son serios, yo diría que más son los serios, pero los jueces corruptos están en puestos claves para blindar la corrupción. Entonces, esos son seguidores de Pilato, ¿verdad? Bueno, a mí me dijeron que soltara a este traficante, a mí me dijeron que soltara a este corrupto. En el caso de la actualidad, no es que lo ordenan condenarlo, sino liberarlo. Liberar a los culpables, al revés, tú tienes toda la razón. Entonces, pero todo esto es entonces fíjense, esto indica que Jesús fue condenado por decir la verdad. No le he probado ningún delito, tienes que condenarlo porque con su prédica está sublevando al pueblo. Entonces, en la situación de Jesús se ven muchos comunicadores y muchos medios de comunicación y se han visto a través de la historia. Sí. Aquí mataron a Orlando Martínez, mataron a Goyito García Castro, han matado a muchos periodistas. Encarcelados, ni hablar, amenazados, ni hablar. Sí. Y si bien ya no sé, los periodistas no recibimos amenazas de parte del poder formal, pero hay grupos que hacen amenazas de muerte contra periodistas. Sí. De manera que, qué bueno, qué interesante que la Iglesia Católica celebre la Jornada Mundial de las Comunicaciones, porque es una forma de defender la verdad. Y atacar las noticias falsas es otra forma de defender la verdad. Que como decía al principio, es un tema de mucha actualidad, que tiene que ver con medios de comunicación, tiene que ver con periodistas, pero que tiene que ver cada vez más con la ciudadanía, el ciudadano común, que tiene bajo su responsabilidad también la difusión de una serie de informaciones, haciendo uso de los teléfonos inteligentes, de las redes sociales, y muchas veces tendemos a reproducir ese tipo de mensaje falso y qué importante es que se verifique bien de dónde viene una información. Incluso hemos tenido aquí casos de imágenes o de videos, porque no es solo decir, dar un dato, sino incluso ya hemos llegado tan lejos que hasta imágenes se usan de cualquier otro país o de cualquier otra época, diciendo que es, o de cualquier otro hecho diciendo que corresponde al momento actual, República Dominicana, a un hecho específico, siendo totalmente falso. ¿Y para qué? Para sembrar odio. Sembrar el odio, generar conflicto, provocar estas lecturas sobre la base de la discriminación de los hechos, de las situaciones en la República Dominicana. Entonces eso hay que ponerle un alto. Aquí medios de comunicación y ciudadanos en particular tienen una responsabilidad importante. Vamos a despedir este segmento con una de las palabras del Papa Francisco sobre este tema. Dice textualmente: el drama de la desinformación es desacreditar al otro, el presentarlo como enemigo, hasta llegar a la demonización que favorece los conflictos. Las noticias falsas revelan así la presencia de actitudes intolerantes e hipersensibles al mismo tiempo, con el único resultado de extender el peligro de la arrogancia y el odio. A esto conduce, en último análisis, la falsedad. Amén. Regresamos.